El cultivo de vitis vinifera en climas septentrionales como el de Columbia Británica conlleva algunos retos ocasionales. Sin embargo, en los últimos años se han presentado con más frecuencia fenómenos meteorológicos extremos en los que las temperaturas sobrepasan el límite al que la planta pueda adaptarse razonablemente. Esto está generando la necesidad de cambiar las estrategias de manejo de las vides. En este video, viticultores locales experimentados comparten sus experiencias y métodos para tomar decisiones frente a tales eventos. ¿Cómo saber si se produjo una helada? El informe de tolerancia es la primera herramienta disponible para los productores de uva de BC. Este informe quincenal sobre tolerancia al frío, publicado por Agriculture and Agri-Food Canada, está disponible en el sitio del web de la Asociación de Viticultores de BC. Los brotes de variedades de uva de todo el Okanaga se exponen a temperaturas decrecientes en un entorno controlado hasta que se producen daños en el tejido de los brotes. El informe proporciona la temperatura a la que murieron la mitad de los brotes, conocida como Low Temperature Exotherm 50 o LTE50. La LTE50 fluctúa a lo largo del invierno a medida que las vides se vuelven más tolerantes o salen del reposo vegetativo. El valor puede variar según la ubicación, las variedades de uva y algunas prácticas de manejo. El informe puede ser útil para predecir si un evento meteorológico puede ser motivo de preocupación. Digamos que usted tiene un viñedo en el sureste de Osoyoos con uvas Merlot y Chardonnay y el propósito indica que la temperatura bajará menos 22 el 10 de enero. El informe muestra que la LTE50 en su zona para Merlot es de menos 20.3 y para Chardonnay de menos 24.2. Por lo tanto, menos 22 es más frío que menos 20.3 y podría causar al menos 50% de mortalidad en los brotes de Merlot, pero es más cálido que menos 24.2, por lo que sus uvas Chardonnay tienen buenas posibilidades de estar bien. Otra pauta general con los valores de LTE50 es que puede restar 2 grados para determinar el nivel de daño menor, como el 10%, o añadir 2 grados para determinar el nivel de daño completo o del 90% en los brotes. Así que en nuestro ejemplo, las Merlot podrían haber sufrido una pérdida de hasta el 90%, mientras que las Chardonnay podrían haber sufrido solo un 10% de pérdida. Si usted sospecha que hubo una pérdida de cosecha o de cualquier tipo de vid como consecuencia de un evento climático, lo primero que debe hacer es ponerse en contacto con un representante del seguro de producción para presentar una notificación antes de tomar cualquier decisión de manejo en el viñedo. ¿Qué hacer si sospecha que hubo daño en los brotes? Necesita saber dónde se produjeron los daños para determinar las decisiones que debe tomar para la poda. Espera al menos 3 días después del evento climático extremo para tomar muestras de los brotes. La cantidad a muestras puede determinarse en función del nivel de daño sospechado según la LTE50. Si las temperaturas fueron inferiores a la LTE50 y se prevén daños a gran escala, una muestra de 150 brotes de un área uniforme debería dar resultados suficientemente precisos. Si las temperaturas estuvieran dentro de los 2 grados por encima de la LTE50, entonces puede elegir un tamaño de muestra de 100 brotes para una precisión esperada del 10% de error y hasta 400 brotes para una mayor precisión. Estos son algunos consejos y trucos para tomar muestras de brotes. Mientras más muestras tome, más claro sabrá a lo que se está enfrentando. Para mayor eficiencia, agrupe las áreas de muestreo por variedades y microclimas similares. Si se sospechan altos niveles de pérdida, se recomienda comenzar el muestreo primero en aquellos bloques con mejores posibilidades de supervivencia para que los esfuerzos se centren en los bloques que tienen mayor potencial de producción. Prepárese con un sistema listo para etiquetar sus muestras con información como la variedad, la ubicación en el bloque y en la vid, de modo que pueda monitorear los resultados tras el procesamiento. Estará muestrando una caña completa por vid hasta el 7º brote. Así se obtendrán 5 brotes por caña, ya que revisará los brotes del 3º al 7º. Por lo tanto, si está recolectando 150 brotes por bloque, tendrá que recolectar 150 brotes, 5 brotes por caña, en total 30 cañas y sarmientos. Recolecten muestras aleatoriamente de vides dentro de cada zona designada. Tomen muestras de varias partes de la vid, como cerca de la cabeza, la mitad del cordón y al final del cordón, pues la tolerancia puede ser variable. Las muestras deben llevarse dentro
adentro y calentarse durante 24 horas, ya sea dentro de una bolsa de plástico o sumergidas en agua. Esto evitará la desecación de los brotes y dará tiempo a que el tejido dañado se torne color café o castaño y se haga visible antes de la disección. ¿Qué buscar al diseccionar brotes? Con una cuchilla muy afilada, haga cortes superficiales en la parte superior del brote hasta que pueda ver el brote primario. El brote primario es el que está en el centro y es el más grande. Continúe haciendo cortes fines más abajo en el brote hasta encontrar el brote secundario, que es el siguiente más grande. Lo que usted debe buscar es el tejido de color café o castaño en el propio tejido del brote. Está bien si hay algo de tejido café en el tejido vegetativo que rodea el brote. Anote los resultados en una hoja de cálculo para poder determinar si existe un patrón de daño en el brote, en la vid, lo que le ayudará a informar cualquier ajuste en las decisiones de poda. Algunas personas también utilizan la tabla de tolerancia de brotes como herramienta para decidir dónde empezar a podar su viñedo, observando qué variedades pueden ser más tolerantes y por lo tanto dónde se pueden empezar a podar con el menor riesgo si se producen más daños por frío. ¿Qué hacer si las temperaturas fueran suficientemente extremas como para provocar daños en los tejidos más allá de los brotes y hasta en los troncos de las vides? Espera que las temperaturas exteriores superen los 4 grados durante unas semanas antes de hacer cortes en los troncos para evaluar. Los brotes sanos y el floema bajo la corteza deben tener un color verde brillante. El tejido interno del xilema será de un color crema o blanco más apagado. Cualquier decoloración puede ser indicativo de daño en el tejido o enfermedad del tronco. Evaluar el daño en los tejidos de transporte de xilema y floema en el tronco puede ser difícil y a veces no es visible hasta después de que los brotes hayan comenzado a crecer en la primavera y luego colapsan debido a los daños en la vid. ¿Cómo debo modificar mis labores de poda ahora que conozco los niveles de daño que hay en el viñedo? El objetivo final de la poda es preparar su vid para la producción y salud a largo plazo. Este objetivo es el mismo incluso si la vid ha sufrido daños durante el invierno. Las razones por las que podamos las vides siguen siendo controlar el crecimiento vegetativo, mantener la arquitectura y la longevidad de la vid y manejar la carga de cultivo. Con la pérdida de cultivos y de la arquitectura ocasionada por los daños invernales, el objetivo primordial este año consiste en equilibrar el crecimiento vegetativo para retomar más adelante los 3 objetivos. ¿Qué más debo tener en cuenta al tomar decisiones sobre la poda? Los viticultores de Arterra Wines Canada compartieron esta tabla de referencia rápida que les ayuda a guiar las decisiones normales de poda mediante la evaluación del vigor de las vides. Si hay pruebas suficientes para creer que las vides están vivas, entonces puede evaluar si tienen el crecimiento necesario para renovar o dejar renovaciones para 0, 1 o ambos cordones. Los viticultores recomiendan reemplazar el cordón cuando hay demasiado espacio, más de 20 centímetros, o en el caso de daño invernal, si sospecha que hay daño en el tejido vascular o en los brotes. A continuación, observe cuál fue el crecimiento del año pasado para determinar si tenía el número correcto de sarmientos o brotes verticales ideales que la vid puede crecer y soportar razonablemente. El brote vertical ideal es aquel que tiene un crecimiento equilibrado para llenar el espacio y sostener racimos de uva con características deseables. No es recomendable tener sarmientos con brotes o brotes verticales demasiado débiles para alcanzar el alambre superior o que tengan un diámetro inferior al de un lápiz estándar. Un crecimiento demasiado débil indica que se le está exigiendo demasiado a la vid, dejando demasiados brotes verticales. Por otro lado, tampoco es conveniente que los brotes verticales crezcan demasiado robustos, comúnmente llamados en inglés bull canes, ya que quitarán recursos al resto de la vid y no serán tan tolerantes y no producirán frutos. Estos son los pasos para determinar el número correcto de sarmientos o brotes verticales que la vid puede soportar. Primero, cuente el número de sarmientos o brotes verticales ideales que tenga el grosor de un lápiz. A continuación, visualice agrupar sarmientos débiles hasta alcanzar la equivalencia de un lápiz y contarlos como uno. Cuente el número de agrupaciones. Por último, cuente el número de sarmientos, brotes de toro, y divídalo por 2. Sume estos 3 números para obtener el número objetivo de sarmientos o brotes verticales que esta vid en particular debería soportar el próximo año. Ahora
Podemos volver a nuestros porcentajes de mortalidad de brotes para ayudar a determinar cuántos brotes tendría que dejar para lograr los objetivos finales de brotes considerando el daño invernal en alguno de los brotes. Siempre presente su aviso de pérdida antes de hacer algo diferente a sus prácticas anuales habituales en el viñedo, como cortes de renovación en el tronco o eliminación de vides. Recorra el viñedo y marque con pintura las vides para el seguro de producción, que son pérdida total, si no se encontraron brotes buenos y se necesita traer un sarmiento para renovarlo. Con daños inferiores al 16% no es necesario cambiar las técnicas de poda habituales y es un buen momento para considerar el reemplazo del cordón. Para daño de 16 a 30%, deje hasta un 50% de brotes adicionales usando sarmientos, brotes de repuesto o espolones más largos. Considere la posibilidad de traer chupones de renovación para establecer futuros troncos. Para daño del 31% al 50%, deje el doble de brotes dejando sarmientos adicionales o espolones más largos. Considere la posibilidad de traer chupones de renovación para establecer futuros troncos. Si el daño es superior al 50% o sospecha daños en la propia vid, a menudo la mejor decisión es no podar más durante la temporada de reposo vegetativo y esperar a la primavera para ver qué brotes aparecen y qué partes de la vid provienen. La mayor precaución al detener toda la poda durante el reposo vegetativo y la razón por la que se debe asegurarse de que la pérdida de brotes es significativa es evitar tener que gestionar demasiados brotes en primavera. Esto requerirá a un equipo bien capacitado para decidir qué brotes conservar y tener en cuenta las dificultades resultantes con una buena cobertura de pulverización. Tampoco es conveniente dejar demasiados brotes que resulten en demasiados brotes verticales que dividirán el vigor y crearán más brotes verticales débiles. El resultado es similar al de la plomería. Los brotes son como los grifos. Si hay demasiados que se abren y crecen, la presión se reduce y el empuje general se debilita. Al hacer un corte, no corte demasiado cerca del sarmiento. Deje 1 pulgada, 2.5 centímetros, para permitir la descomposición del tejido y evitar que se mueva hacia el buen espolón y afecte negativamente el flujo de savia. Siempre deje un espolón como seguro adicional por si necesita reemplazar un sarmiento. Es rápido eliminarlo en primavera durante la eliminación de espolones. Lo ideal es que la Y comience entre 10 y 15 centímetros por debajo del primer cordón, para tener un buen arco sin fracturar las cañas. En caso de duda, córtelo. Si no hay nuevo crecimiento en ninguna parte de la vid, entonces está muerta o muriendo y habrá que reemplazarla. Acodo. El acodo es una opción ideal para cuando la pérdida de vides es aleatoria en un bloque y si la vid adyacente tiene un brote sano que se puede trasladar. Recorra el bloque antes de podar a principios de primavera y marque las vides que usará para tener el acodo para evitar podarlas por accidente. Pode el resto de la vid a un brote por espolón para que haya más energía para podar la caña acodada. No intente hacer acodos con plantas de 4 años o menos. También es importante asegurarse de que la planta madre que proporciona el brote esté sana, sin virus ni enfermedades. Mantenga el brote acodado conectado a la planta madre de 3 a 5 años. Ambos deben verse saludables y prosperar antes de cortar su unión. Replantación. Si no hay posibilidad de hacer acodos, tendrá que pedir una nueva vid de reemplazo a un vivero certificado. Plantar una nueva vid dentro de un viñedo bien establecido no es ideal para establecer nuevas vides debido a las diferencias de cuidado y competitividad entre la nueva vid y las que ya están establecidas a su alrededor. La tercera consideración con las vides muertas en un viñedo es evaluar el porcentaje de vides muertas en el bloque. En algún momento será más económico desde el punto de vista de manejo retirar todo el bloque y replantar. Para la poda de crecimiento normal se recomendaría cortar a 2 yemas por planta para fomentar el desarrollo de las raíces y utilizar el segundo año al establecer el tronco. Puede cortar más arriba que los 2 brotes recomendados por planta y dejando 10 o 12 brotes y esperar a ver si aparece algo de tejido verde. Es mejor hacer 2 cortes. No es conveniente dejar todo el tejido de crecimiento porque debilitará todos los brotes, en lugar de concentrar el crecimiento en aquellos que es más probable que se conserve. No deje demasiados brotes en el alambre cuando coloque la vid sobre el mismo.
La primavera es la próxima oportunidad para evaluar los daños potenciales y ajustar las estrategias de manejo. El crecimiento débil o irregular de los brotes en la parte superior puede indicar daños vasculares en el tronco principal o en el cordón. Al cortar las vides débiles a 2 o 3 brotes, planifique dar instrucciones a los trabajadores de desbrote cuando vengan en primavera para que busquen algo nuevo saliendo de los brotes latentes en la parte inferior del tronco cuando solo vean que se dejaron unos cuantos brotes. Si la vid genera crecimiento en la parte inferior en forma de chupones, debe sospechar daño en el tronco que reduce el flujo de savia e impide el soporte de un dosel completo en la parte superior. Esto sucede porque la vid resultó afectada y el flujo de savia hacia la parte superior quedó restringido por el flujo que se desplazó hacia abajo. En este caso, el responsable del viñedo debe considerar traer algunos chupones para renovar el tronco. Si no se producen más daños, puede tomar de 6 a 8 racimos para la bodega al año siguiente y retirar el tronco. Tenga en cuenta que si va a traer brotes de reemplazo, deberá considerarlos al terminar el número total de brotes que puede soportar la vid cuando calcule el número total de sarmientos o brotes verticales deseables. El objetivo es reemplazar la vid en 2 o 3 años. En el segundo año puede colocar ambos sarmientos verticales y al año siguiente elegir uno para conservarlo y colocar un segundo brazo para regresar a la estructura deseada. Al reentrenar los brotes para reemplazar el tronco, es conveniente elegir cañas en buenas direcciones y que no crezcan hacia el paso del tractor. No deje el guiado de los brotes para muy tarde en la primavera, porque los brotes jóvenes pueden romperse con facilidad. Pueden usarse cartones modificados para proteger los nuevos brotes y guiar el crecimiento vertical. Planifique eliminar las hojas de los brotes después del entrenamiento para favorecer la lignificación de los brotes y fortalecerse. Asegúrese de cortar el tronco en un punto alto para que la descomposición no afecte al nuevo crecimiento y el tronco viejo pueda utilizarse como soporte para ayudar a guiar los brotes de reemplazo hacia arriba o para mantener los cartones en su lugar. Si hace los cortes en marzo o abril, cuando es muy alta la probabilidad de enfermedades, puede aplicar un aerosol protector contra infecciones. Si encuentra algunos signos de enfermedad en el tronco de la vid, planifique continuar cortando el tronco durante el siguiente invierno hasta que no vea tejido muerto o haga el corte final 3 o 4 centímetros por debajo de la enfermedad observable si es posible. Lo ideal es dejar al menos una longitud de un tocón que sea el doble del diámetro del tronco que cortó. Todo material infectado debe destruirse quemándolo o llevándolo al vertedero de basura. No fertilice en exceso los brotes de nuevo crecimiento. Planifique un programa riguroso de pulverización contra mildio para proteger todo el nuevo crecimiento y asegurarse de tener buena cobertura de pulverización con doseles de crecimiento vigoroso. Inspeccione los bloques en busca de signos de agallas de la corona que puedan aumentar tras una helada. Consideraciones que debe tener como responsable del viñedo y como empresa al planificar la recuperación a largo plazo de un viñedo. Hay problemas en el sitio, como zonas de frío, problemas de drenaje o de fertilidad del suelo que deban abordarse y corregirse en cualquier proyecto potencial de replantación. ¿Hubo algún problema con la plantación, como cultivar inadecuado para el sitio? ¿Podría ser útil elegir un portainjerto diferente? ¿Hubo problemas de sanidad previos con la planta, como enfermedades o virus? Se recomienda mantener repuestos como múltiples troncos, cañas de repuesto o chupones creciendo bajo la vid, que podrían ser importantes para cultivares de vinífera injertados, o espolones adicionales que se puedan cortar más adelante durante las labores de atado o con chupones, dependiendo de la estación y los riesgos del invierno o de las heladas. Explorar prácticas como cubrir la unión del injerto con tierra o geotextiles durante el invierno es recomendado. Esperamos que haya encontrado útil este resumen. Si necesita más información sobre algún tema mencionado en el video, no duden en comunicarse con la Asociación de Viticultores de BC o con el Consejo de Uva de Vino de BC para obtener más recursos y enterarse de los eventos futuros.